Rodrigo Valdez. He has to force a confrontation. Oh, great shot, straight right hand, puts the champion down on the canvas, and he comes up and raises his arm as the referee, Roland Dakin, gives him the count. What a shock, only the second time. A la izquierda para Bertoni. Bertoni enganchó bien hacia adentro, dio para Kempe, se le tira la vía, adelantó, peligro de gol, salió el arquero, va a tirar, entra, gol, 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 gol. En la madrugada del 24 de marzo de 1976, tanques y tropas del ejército ocupan el casco céntrico de la capital federal. Un nuevo golpe militar hace su entrada en la historia argentina. Plata, se estremeció el Estadio Monumental. Argentina 1, Holanda 0 en la final de la Copa del Mundo. Las imágenes que acabamos de ver eran en primer término la pelea celebrada el 30 de junio de 1977 entre Rodrigo Rocky Valdés de Colombia y Carlos Monzón de Argentina. Por cierto, Rocky Valdés murió hace apenas 2 meses, a los 70 años de edad. Carlos Monzón tuvo una vida azarosa, fue un gran ídolo del país sureño y terminó invicto como campeón mundial, se retiró. Pero en el camino una vida de jolgorio, llena de champán y buen vino y mejor comida lo llevó a un camino negro, un sendero negro que culminó con la muerte de la modelo Alicia Muñiz. Él la ahorcó con una sola mano. Monzón tenía una de las manos más grandes que el boxeo haya observado a través de su historia. Posteriormente fue condenado y estaba disfrutando de un beneficio procesal cuando manejaba un carro y un automóvil y murió trágicamente. La segunda escena tiene que ver con el Mundial de Fútbol de 1978, la primera vez que Argentina ganó el Campeonato Mundial de Fútbol, con Mario Kempes como figura principal. Un equipo donde no había un estrellato como lo hubo posteriormente con Maradona o con Messi en la actualidad. Era un equipo donde casi todo el mundo estaba parejo y jugó la final en junio de ese año contra Holanda, que por segundo mundial consecutivo iba a una final. La primera en el año 1974 la perdió con Alemania 2-1 y esta final la va a perder con Argentina 3-1. El mundial se celebró en Argentina, la final en Buenos Aires, ante un público impresionante, lleno de emoción, gritando, y la cancha se llenó de papelillo desde el comienzo hasta el final, mucho más al final, cuando con el pitazo que culminaba los 90 minutos, más la prórroga, porque fueron a prórroga, Argentina se alzó con la Copa del Mundo. Y esa alegría contrastaba con una realidad que se vivía en centros carcelarios, cuarteles militares, en muchos hogares y en cientos de escondites clandestinos que tenían las fuerzas policiales. ¿Y por qué eso? Porque en el año 1976 una junta militar derrocó al gobierno constitucional argentino, la de la viuda de el general Perón, Estela Martínez de Perón, no Evita era en los años 50, esposa también de general Perón, que fue derrocado por allá por el año 54. Esta vez Perón en el año 73 regresa después de un largo exilio a su país, llega al aeropuerto internacional más importante de la Pampada, de ese país, de esa nación sureña, y se enfrentan a tiro. No las fuerzas policiales con el peronismo era la fuerza que sustentaba a Perón, el Partido Justicialista era principalmente quien tenía esa responsabilidad o ese sello, sino entre partidarios del mismo movimiento, entre la juventud peronista, que en ese momento estaba radicalizada a través de los montoneros, y otros
militantes de ese partido. Enfrentamiento a tiro horrible, que usted si lo quiere observar, busque llegada de Perón, año 73 en internet y lo verá. A tiro limpio. Perón no pudo ser candidato, lo fue Cámpora. Cámpora, una vez que gana, renuncia. Perón asume la presidencia y muere en el año 74, uno de los grandes caudillos latinoamericanos. El movimiento peronista es considerado el movimiento de masa más importante de América Latina, solo comparable con lo que fue Acción Democrática en Venezuela y el chavismo posteriormente. Y ahí asume la viuda de Perón, la que era primera dama. Una señora que su gobierno va a ser bien torpe, ineficaz, que va a asumir a la Argentina en alta inflación, desempleo, desabastecimiento y existía paralelamente una situación de terrorismo que va a encabezar sobre todo el movimiento montonero. El movimiento montonero, que era el ala radical del peronismo y que estaba combatiendo a su propio gobierno y que clamaba por una ruptura por las vías de las armas con el statu quo, instalar una dictadura del proletariado, un socialismo a través de la vía violenta. Esto culmina en marzo de 1976, cuando a la medianoche los militares le anunciaron a todos los habitantes de la tierra de Carlos Gardel que había sido desalojada del poder, derrocada la viuda de Perón. Y asume una junta militar que va a encabezar Jorge Videla. Los militares van a dirigir a Argentina entre el año 76 hasta el año 83. En el año 83, Alfonsín ganaría la presidencia de la República, del un partido radical, que se impone al resto de los... Por cierto, desde el año 83 hasta el presente, los peronistas solo han perdido 3 elecciones. Esa, una con el doctor Larrúa, un gran procesalista en materia civil, y actualmente la que perdieron, y que tiene al actual presidente en el mandato, en la silla presidencial. Ahora, ¿qué sucedió entre los años 76 y 83? Que va a ser asesinado en manos de la fuerza pública cientos de personas, miles de personas. Pero muchos más van a desaparecer. Pero una cantidad impresionante de personas que eran militantes, sobre todo del movimiento montonero y de la oposición argentina al gobierno militar, van a desaparecer. ¿Cómo es eso? Sí, desaparecieron. Murieron muchos, asesinados, y se encontraron sus cuerpos, sus cadáveres. La gente los pudo identificar, la gente los pudo enterrar. En el caso de los desaparecidos, no. ¿Cuántos desaparecieron? ¿1000? No. ¿2000? Tampoco. ¿5000? No. ¿10.000? No. 30.000 personas fueron desaparecidas por la Junta Militar. Jorge Videla va a llegar a Venezuela, el presidente de la Junta Militar, en el año 77, en medio de disturbios, protestas estudiantiles, y es recibido por el presidente constitucional de ese momento, Carlos Andrés Pérez. Venezuela era una democracia en pleno apogeo, libertad de prensa, oposición que se desarrollaba tranquilamente su actividad, los exiliados de los países sudamericanos, porque no solo en Argentina había dictadura, en todos los países de Sudamérica, menos en Colombia y en Venezuela, para reducirla todo. En todo el resto de Brasil en adelante había dictaduras militares. Videla llega a Venezuela y por primera vez en el año 77 es interrogado públicamente sobre eso que era un rumor constante, pero que no había prueba, que llamarlo desaparecido. Videla, en una rueda de prensa, creyendo que él estaba en Argentina y que aquí no le iban a hacer ninguna interrogante incómoda, fue sorprendido por los periodistas venezolanos. Le repito, había una democracia plena, y le preguntaron sobre los desaparecidos. Él, palabras más, palabras menos, decía que el desaparecido es el desaparecido, es una incógnita, no se sabe qué es de él, qué se va a hacer, que inclusive jurídicamente no hay ninguna respuesta. Así de cínico fue lo que dijo el entonces primer mandatario de Argentina. Este hecho va a seguir siendo denunciado por las organizaciones defensoras de los derechos
humanos, en especial por Amnistía Internacional, y desde Venezuela por los partidos democráticos, inclusive Acción Democrática estaba en el poder, COPEI y mucho más los partidos de izquierda en aquel momento. Venezuela fue un gran aliado de las luchas por la democracia, por el retomar de la democracia de toda Sudamérica, y un paraíso donde podían venir los exiliados. Muchos de ellos dieron clases en las mejores universidades de este país. Ya le dije que La Rúa, que fue presidente de Argentina, fue aquí profesor de Derecho Procesal en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, es 30.000 desaparecidos. No se puede esconder indudablemente que a pesar de que los cuerpos no se encuentran, son 30.000 familias, 30.000 hermanas, esposas, madres clamando cuál fue el destino de ellos. Lo que se sabe hasta ahora es que la inmensa mayoría fueron tirados al mar, inclusive vivos desde helicópteros o aviones, en grupos de A5, de A10, se iban tirando uno a uno. Imagínense aquel horror para quienes sabían que iban a morir, iban viendo cómo tiraban a su compañero desde el aire. En el año 84 se inicia un proceso contra la Junta Militar argentina. Ya habían sido desalojados del poder, estaba Alfonsín en el gobierno. Fueron condenados, porque la justicia tarda pero llega. Y en uno de los cierres más emocionantes e históricos de los procesos penales judiciales del mundo, el fiscal Julio Estrancera diría al final: nunca más, su señoría. Iba acompañada de otra frase que al final ustedes van a tener la oportunidad de ver. El proceso marcó historia. Ha sido uno de los hitos en la lucha por la defensa de los derechos humanos, comparable al juicio de Nuremberg, el juicio de Tokio y el juicio en la Yugoslavia. En Argentina se hizo justicia, la Junta Militar fue condenada, ellos creyeron que la ley no los alcanzaba, pero cuando se violan los derechos humanos, estos no prescriben y pueden ser castigados en cualquier parte del mundo. Jorge Videla lo supo, y junto con la Junta Militar, y nunca más, su señoría, de esa forma se hizo justicia. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial que desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un orden. Señores de pie. Señores de pie, por favor, silencio en la sala.